obrar de Dios, cómo nosotros necesitamos seguir experimentando el obrar de Dios. Amén. Contábamos un testimonio, recordábamos el testimonio de nuestra hermana Elibet, y yo sé que cada uno de ustedes algo tiene para contar, por eso también nos preparamos para Acción de Gracias. Y esto es lo que Dios puso en mi corazón con respecto a ir preparando nuestro corazón, y qué importante es que nosotros podamos ser hijos agradecidos. Nosotros estamos, ¿no? Y estamos ahí como que parece que salimos y no salimos de una palabra que ya está en boca de todos, todo el mundo la ha dicho desde grande al chico, que es pandemia, ¿no? Pero también hay otra pandemia quizás oculta que tiene que ver con el ser desagradecidos con Dios. Es algo que también está abundando, pero que tenemos que contrarrestar, ¿cómo? Siendo agradecidos. Y le decía que ayer justo estábamos reunidos con unos hermanos y justo la hermana Andrea empezó a hablar de un pasaje y yo digo, la hermana me va a estar sacando la prédica. Digo, hermana, me anduvo mirando la prédica. Y lo que yo quisiera compartir en esta mañana tiene que ver con ese pasaje que ella compartió. Así que lo vamos a buscar todo. Lucas capítulo 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales le pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremendo este pasaje, ¿no? Y cuán claro es el Señor con respecto a lo que le agrada y lo que es desagradable delante de Él. Y si hay algo que me deja en claro a mí este pasaje es que Dios sigue buscando corazones agradecidos. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser agradecidos. Nosotros tenemos que ser agradecidos y también tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Que desde pequeños puedan aprender a distinguir que todo lo que tenemos, que todo lo que recibimos, que todo lo que experimentamos en nuestra vida es de pura gracia. Por eso tenemos que aprender a ser agradecidos. Y el Señor hablaba a mi corazón con respecto a este pasaje, ¿no? Y qué tremendo es la palabra que es viva y eficaz y cortante, porque la misma palabra puede hablar, ¿no? Y cortar el corazón de alguien de una forma, pero a la misma vez, la misma palabra o el mismo pasaje puede cortar el corazón de otro hacia otra dirección. Y yo quisiera compartir lo que Dios tocó en mi vida a través de este pasaje. Como le decía, yo creo que tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor, porque cuando nosotros somos agradecidos, exteriorizamos nuestra alabanza al Señor. Si hay algo que a mí me sigue preocupando, hermano, es justamente que en estos tiempos, que ya son casi tiempos finales, podríamos hablar, todavía quizás no nos hemos soltado en relación a alabar con libertad y se nos tiene que estar empujando, se nos tiene que estar diciendo, ¿no? Me sorprende cómo quizás antes de conocer al Señor, ¿no es cierto? Alguien quizás se iba a un baile y no tenía problema de moverse, de aplaudir, de pachanguear, ¿no? Pero ahora en Cristo ni levantan las manos, ni aplauden, ¿no? Hay algunos que ni el ritmo quieren llevar. Hermano, estamos en la casa. ¿Qué cree que vamos a hacer por la eternidad?
¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué vamos a hacer por la eternidad? Alabarle a Él. Vamos a estar alabándole a Él. Y este es el tiempo de aprender a alabarle, a exteriorizar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero ¿sabe cuándo esto surge o fluye de manera totalmente en libertad? Cuando soy agradecido. Cuando yo soy agradecido al Señor. Si nosotros miramos este pasaje, los personajes principales que salen al encuentro de Jesús, ¿quiénes son? Leprosos. Y sabe que la vida del leproso en aquel tiempo era una vida realmente miserable. Miserable en todos los aspectos. Eran abandonados socialmente, vivían en comunidades lejos de los asentamientos urbanos, o sea, tenían que vivir en los montes, en cuevas, en lugares apartados. No podían establecerse dentro de la ciudad. Entonces eran totalmente desterrados, eran totalmente aislados, eran marginados de la sociedad. Y obviamente al estar excluidos, ellos no podían tener, digamos, una vida laboral como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos vivían apartados, alejados. Entonces quedaban totalmente condenados ¿a qué? A que tuvieran que mendigar, a que la sobra de la gente ellos lo pudieran recibir. Por eso les digo, hermanos, que la vida de los leprosos en aquel tiempo era totalmente miserable. Por eso nosotros podemos ver la alegría de esta persona que vuelve alabando al Señor. Porque no solamente estamos hablando de una sanidad, una enfermedad que también estaba totalmente ligada a la desaprobación de Dios. Para lo social, en ese tiempo, tener lepra era haber sido maldecido. Estaba maldita la persona. Por eso también tenía que vivir aislado. Y la gente lo tomaba como que Dios no lo favoreció. Entonces, nosotros encontramos personas que estaban totalmente abandonadas por la sociedad, llevando una vida miserable, y que cuando experimentaron la sanidad, pudieron, tan solo uno, volvió dando gracias a Dios y alabando al Señor. Fíjese lo que dice Levítico capítulo 13, Levítico 13, 45 y 46. El que tenga llaga de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara semicubierta gritará: impuro, impuro, y mientras tenga las llagas será considerado hombre impuro. Tendrá que vivir solo y fuera del campamento por padecer una enfermedad. Por padecer una enfermedad. Obviamente en aquel tiempo no había los recursos que hoy hay. Aún en nuestros días es una enfermedad que es rara, el tema de la lepra. Y Números capítulo 5, versículo 2. Números 5, 2 dice: ordena a los israelitas que saquen fuera del campamento a toda persona que tenga lepra, o que sufran de flujo, o que hayan quedado impuros por tocar un cadáver. Esto estaba relacionado a que justamente no podían permanecer dentro del campamento porque estaban impuros para la vida religiosa, para la vida ceremonial. Entonces la lepra comenzó a ser sinónimo, primero de rechazo. La gente era rechazada. También de separación, porque no podían permanecer dentro del campamento. Y también era, no para Dios, pero sí para la sociedad, gente maldita. Entonces era todo un estigma tener lepra en ese tiempo. Por eso estamos hablando de que cuando esta persona experimentó el milagro en su vida, no solamente estaba siendo sanado, sino que estaba siendo restablecido a la sociedad. Nosotros tenemos que entender de que, por regla general, todos somos seres sociales. Queremos compartir, necesitamos estar con alguien,
Por eso cuando encontramos a alguien que no tiene ganas de ser parte de la sociedad y se aleja a un lugar solitario, podríamos decir, se lo denomina, ¿de qué manera? Ermitaño. Pero toma la decisión propia. Ahora ellos no tomaron la decisión propia. Ellos eran totalmente excluidos por una enfermedad. ¿Sí? Algunos quizás tendrían familia y en cuanto descubrían que tenía una llaga, vuelvo a repetir, en aquellos tiempos no habían recursos de medicina. Por eso fíjense que cuando ellos le piden a Jesús que haga algo, le dice, vayan y preséntense delante de quién. Del sacerdote que actuaba también como médico. Él tenía que chequear, tenía que mirar qué es lo que tenía y él podía llegar a decir esto sí es lepra, esto no es lepra. Era como el que tenía la palabra final, una persona de autoridad. Entonces, mientras tuviera llaga y era una llaga con una forma especial, el sacerdote decía tiene lepra, tiene que estar lejos. Ahora, cuando alguien se daba cuenta de que esa llaga desaparecía, podía presentarse delante del sacerdote, él chequeaba, él revisaba, él miraba si había desaparecido esa llaga y decía, está limpio de la lepra. Y él podía regresar a la vida social. Imagínese que de golpe usted padezca una enfermedad donde lo tengan que aislar totalmente. De hecho, fíjense que hay... Claro, fíjense que no es algo, no estamos hablando de lepra, pero hay mucha similitud de una cuestión que tenía que haber un aislamiento, que había que haber una separación, pero por un tiempo determinado. Algunos tuvieron grave, otros no, otros se fueron, pero la realidad es que era quizás por un periodo de tiempo. El leproso, hasta que no desapareciera su lepra, su enfermedad, no podía volver a la sociedad. Por eso, hermanos, nosotros a veces tenemos que hacer este ejercicio de la empatía, de ponernos en los zapatos de estos personajes, ¿no? Es como decir, leer y decir, ¿qué le pasaría? ¿Qué le ocurriría a esta persona que no sabemos cuánto tiempo estuvieron excluidos? Y fíjense que el pasaje que también leímos, ellos cuando se acercaban a los lugares urbanos, a donde estaba la ciudad, podríamos decir, donde había gente, ellos se tenían que anunciar y tenían que gritar. Vestían una ropa especial que era como una manta, ¿no? Entonces la gente lo podía identificar. Algunos quizás hacían misericordia y les entregaba, y otros totalmente se apartaban. La mayoría se apartaba. ¿Por qué? Porque era una tendencia religiosa, porque todos querían participar de lo religioso. Entonces, si yo me acercaba, tenía que estar también como un periodo de cuarentena, tenía que haber una purificación. Entonces, nadie quería pasar por eso. Directamente, quizás hasta le tiraban la comida o lo que querían, con lo que lo querían ayudar. Entonces, era una situación, no solamente, vuelvo a repetir, una enfermedad, sino algo que los afectaba socialmente. Y por eso, lo que el Señor me mostraba es que cuando esta persona experimentó la sanidad, él volvió agradecido y ese agradecimiento lo llevó a exteriorizar su alabanza. Fíjense que el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿Cómo? El 15. A gran voz dice, glorificando a gran voz. Entonces, lo que Dios me hablaba es con respecto a cómo a veces el exteriorizar nuestra alabanza está muy ligado a nuestra condición de agradecimiento. Y cómo nosotros nos tenemos que esforzar en este terreno. Porque si yo estoy agradecido a Dios, yo puedo exteriorizar mi alabanza. De hecho, cuando experimentamos el obrar de Dios,
Y permítame usar la palabra sentir. Cuando sentimos el obrar de Dios en nuestra vida, lo primero que sale es una alabanza, es adoración, es sacar lo que tenemos en el corazón. Por eso es tan importante el ser agradecido a Dios. Y Dios me marcaba que es importante para Él. Permítame decirlo así, cautivó el corazón de Jesús. El agradecimiento de esta persona cautivó el corazón de Jesús. Lucas capítulo 19, Lucas 19, 36 y 40, encontramos un momento específico en el ministerio de Jesús, ¿sí? Dice, a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendito al Rey que vive en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esa. Jesús les respondió, si ellos callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Fíjense que en este momento del ministerio de Jesús, que es la gran entrada triunfal, que comienzan a alabar a Dios, dice que le alababan y expresaban su alabanza, ¿por qué? Por las maravillas, por los milagros, por lo que ellos veían, por lo que experimentaban en el corazón. La gente que le seguía a Jesús podía ver el obrar de Dios. Y a veces el solo ver el obrar de Dios nos lleva a alabar al Señor. Y qué tremendo es cuando no solamente vemos el obrar de Dios, sino que experimentamos el obrar de Dios. Cuando yo estoy desahuciado y experimento el obrar de Dios, y Dios me sana, y Dios me restaura, y Dios me levanta, ¿cómo me voy a callar la boca? ¿Cómo yo voy a callarme? ¿Por qué me tengo que callar? Por eso el exteriorizar la alabanza y el agradecimiento a Dios van de la mano, están juntos, ser agradecido y elevar alabanza y adoración al Señor. Cuando, vuelvo a repetir, experimentamos esa cercanía sobrenatural, nuestro corazón exterioriza alabanza, cantamos a nuestro Dios. Más allá de que si afinamos o no afinamos. Porque usted tal vez puede llegar a excusarse y decir, bueno, pero yo no canto bien. A Dios no le interesa nuestro tono de voz, le interesa nuestro corazón. Y cuando yo canto y elevo mi voz a Dios porque estoy experimentando su obrar en mi vida, es totalmente agradable delante de Dios. Conmueve el corazón del Señor. A través de este pasaje, como le decía, el Señor me habla o me sigue hablando de lo importante que es ser agradecido, porque también cuando uno es agradecido, nos lleva a reconocerle a Él, nos lleva a reconocerle al Señor. Esta persona experimentó un milagro, vino cantando a gritos, alabando al Señor. Y dice el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies. Otra vez nosotros encontramos esta frase que nos indica que esta persona entró en un conocimiento más profundo del Señor. Él experimentó algo. Cuando nosotros experimentamos algo profundo en Dios y le aprendemos a conocer un poco más, entramos en una relación más estrecha. Porque una cosa, hermano, es que a mí me digan que Dios sana. Y es bueno que me lo enseñen, que me animen a creer. Pero cosa totalmente diferente es cuando yo lo experimenté en mi cuerpo. Cuando yo lo experimenté en mi vida.
Cuando ya no es cuento que me cuentan, sino que es una realidad en mi corazón. Por eso, cuando esto lo podemos experimentar y es una realidad, yo me encuentro postrado delante de Él. Ingreso en una relación más estrecha con el Señor, porque experimenté su obrar, porque experimenté el obrar de Dios en mi vida, y esto me acerca más a Jesucristo. Por eso, como le decía la semana pasada, qué importante que el obrar de Dios se mantenga sobre mi vida, porque eso me lleva a mí tener una amistad estrecha, una amistad profunda. Y cuando yo hablo de esto, estoy hablando de comunión con Dios. A mí me lleva a tener comunión con el Señor. Por eso yo me postro, por eso yo rindo mi corazón. Por eso a mí no me tienen que estar empujando a algunas cosas, sino que lo puedo hacer de voluntad propia, porque le conozco. He aprendido a conocerle. Y qué importante es, hermanos, no solamente justamente esperar a ese momento, podríamos decir, grande o glorioso, de que algo grande ocurra en mi vida, sino poder aprender a conocerle al Señor en cada uno de los detalles, en cada uno de los detalles de nuestra vida diaria. ¿Cuánto les ha tocado pasar por el COVID? ¿Que tuvieron? Levante su mano, ¿sí? No le voy a... Empezamos a notar. Pero fíjense que muchas manos quedan abajo. Y estuvimos casi 2 años de restricciones que se abrían, que se cerraban. Hermano, usted experimentó salud divina. ¿Lo puede entender? ¿Podemos entender que experimentamos la salud divina? Amén. Y también experimentó la salud divina porque hoy está acá. Amén. Por más que hayamos pasado por esa situación, pero hoy estamos acá. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Hace un tiempo atrás, cuando el Señor me permitió enseñar en Neuquén, en la conferencia, yo le decía, ¿sabe cuántos generales de Dios se han ido y han partido en este tiempo en relación al COVID? ¿Sabe cuántos líderes, cuántos pastores, cuántos misioneros? ¿Sabe cuántas más personas se han ido y que ni siquiera conocían a Cristo? Pero hoy nosotros estamos acá. ¿Cómo nos vamos a agradecerle al Señor? ¿Cómo nos vamos a rendir nuestro corazón y nos postramos en una relación más intensa y decirle, gracias Señor? Por eso tenemos que aprender a ser hijos agradecidos. 5.200.000 personas murieron en el mundo a causa de la pandemia, según un informe de la ONU. Pero usted y yo hoy estamos acá. ¿Cómo no le vamos a alabar? ¿Cómo nos vamos a rendir nuestro corazón y aprovechar cada oportunidad para poder decirle, gracias Señor, gracias por haberme guardado, por haberme librado, por haberme ayudado, por haberme sostenido? Aún en relación a lo económico, Dios nos ha ayudado. Porque ha sido difícil para todos, hermanos. Pero hoy estamos acá. Podemos levantar nuestra voz. Estamos enteros. Podemos presentarnos delante de Él. Podemos alabarle con todo nuestro corazón. Por eso el postrarnos, hermanos, el caer en tierra delante de Jesús cuando leemos estos pasajes, eso es un encuentro profundo con la persona de Jesucristo. Y cuando yo me encuentro con Él, se desata la adoración. Es poner mi frente en el suelo. Y esta persona puso su cabeza en suelo, reconociéndole y entendiendo de que si él ahora estaba sano, era por Jesucristo. Si hoy nosotros estamos acá, es por Jesucristo. ¿Cómo no nos vamos a postrar? Tal vez no literalmente, si usted lo quiere hacer está en libertad, pero postrar nuestro corazón delante de su presencia, adorarle a Él. Le voy a pedir que busquen Marcos capítulo 1, del versículo 40 al 45. Y si alguien lo puede leer, por favor. ¿Lo encontró? ¿Puede leerlo? Un hombre
que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve y preséntate al sacerdote, y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Pero él siguió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Amén. Acá nosotros encontramos otro milagro relacionado justamente con alguien que fue limpio, con alguien que experimentó el obrar de Dios. Y fíjense que le dice el Señor: andá y presentate al sacerdote, ¿no? Lo que les decía, a la autoridad máxima, para que justamente dé el veredicto final y diga: bueno, ya no tenés esta enfermedad. Pero notemos que esta persona fue igual, pero no hizo algo no por maldad, sino porque su corazón lo impulsó a hacerlo. ¿Qué era? Divulgar lo que Jesús había hecho. Divulgó, lo comenzó a contar. Es no callar lo que el Señor había hecho en su vida. Por eso, hermano, también es una palabra de aliento para nuestra vida. Si Dios nos ha cuidado, si Dios nos ha guardado, si hemos experimentado un milagro, ¿por qué lo vamos a callar? ¿Por qué vamos a callar lo que Dios ha hecho? Y a veces, hermano, tal vez usted diga: pero la verdad que en este tiempo me están pasando tantas cosas, no tengo mucho para agradecer. Traiga memoria el obrar de Dios, traiga memoria en esos momentos que usted experimentó el obrar de Dios y dele gracias igual. Gracias, Señor, porque hoy estoy acá. Gracias porque hoy nosotros abrimos nuestros ojos, estamos vivos, podemos estar delante de la presencia de Dios, podemos contar con un lugar para poder alabar y bendecir el nombre de Dios. No callemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas en este tiempo. Y aprendamos, vuelvo a repetir, no a esperar a que ocurra algo grande. Aprenda a ver los detalles, los milagros diarios que el Señor hace en su vida. Cómo el Señor está obrando en su vida. A veces uno no se da cuenta, pero Dios está obrando en el misterio. No nos damos cuenta todavía. Y decimos: pero ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? El misterio de Dios está aconteciendo. Como le decía la otra vez, es como cuando uno todavía no ve la lluvia, pero comienza a sentirse el aroma a humedad. Y eso es lo que tenemos que apuntar a ver y agradecer, por lo menos a ese olor a humedad. Todavía no veo concreto el milagro, pero yo te doy gracias. De hecho, notemos que justamente estos leprosos tuvieron que ir como por adelantado a dar gracias. Fíjense cómo el Señor hace, porque les dijo: vayan a presentarse como que ya estaban sanos. Y ellos en el transcurso no se dieron cuenta cuando ocurrió. El dar gracias por adelantado, cómo nos enseña a nosotros, porque a veces nosotros pido al Señor y no pasa nada. Demos gracias. Amén. Aprendamos a dar gracias por adelantado. Decirle: por fe te doy gracias, Señor. Gracias porque veo mi hogar transformado. Gracias porque veo mejoras en mi trabajo. Gracias porque yo veo que vamos a seguir creciendo. Gracias porque mis hijos están bajo tu protección. Dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Este extranjero viene a dar gracias. Y saben que el samaritano justamente era también como dentro del pueblo, era como ellos se habían mezclado cuando ellos tenían la orden de no mezclarse con los demás pueblos. Entonces eran como una especie de raza mestiza.
Por eso a los samaritanos no se los quería. De hecho, si ustedes miran el mapita, los judíos preferían hacer todo un recorrido extenso antes que pasar por la tierra de Samaria y cortar paso por ahí. Porque ellos decían, no son dignos, son mestizos. Entonces, la tenían todos los samaritanos, pero sin embargo, fue un samaritano el que vino a dar gracias al Señor. Ahora los otros 9, el Señor da a entender que eran judíos. Pero ¿por qué estos no volvieron a dar gracias? Porque se consideraban descendientes de Abraham, como diciendo, nosotros somos descendientes, ¿cómo Dios no va a obrar? Por eso Dios obró. ¿Por qué tengo que volver a dar gracias? Y a veces pensamos que Dios tiene que obrar por obligación en nuestras vidas. Pero recuerda, hermano, que Dios obra por misericordia. Dios obra por misericordia, siempre va a obrar por misericordia. Algunos quizás digan, ay, el Señor lo bendice a usted, pastor, porque es pastor. No, hermano, es misericordia de Dios. No es que bendice más a los líderes porque están liderando y están sirviendo. Es misericordia de Dios. Hemos experimentado la misericordia de Dios. Por eso experimentamos su favor y su misericordia sobre nuestras vidas. Amén. Y lo tercero que Dios hablaba a mi corazón con respecto a este pasaje es que cuando nosotros somos agradecidos, marcamos la diferencia ante el Señor. Marcamos la diferencia. El versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Qué tremendo estas palabras que salgan de la boca de Jesús. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente agradecida? Esto es lo que el Señor estaba preguntando. ¿Dónde están? Estamos delante de su presencia como el único samaritano despreciado quizás por toda la sociedad, pero que tenía un corazón agradecido. La diferencia la marcamos nosotros. La diferencia la marca usted con su decisión. Y fíjense que, como les decía anteriormente, podemos movilizar el corazón de Jesús siendo agradecido como el único leproso que volvió a Él con un corazón rendido. O podemos movilizar el corazón de Jesús de manera negativa, llevándolo a preguntar, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están? ¿No? Hace unos años atrás había un programa que hizo famoso una frase, ¿no? ¿De qué lado estás? Decía. ¿De qué lado estás? Y todo el mundo después, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado nos ponemos? ¿De los que dan gracias a Dios y aprenden a tener un corazón agradecido? ¿O de los que se la creen y dicen, no, a mí Dios me tiene que bendecir? Porque permítame decirlo así, hermano, hay gente que piensa que le ha hecho un favor a Dios viniendo a su presencia. Algunos consideran que están en un nivel que Dios los tiene que ir a visitar y traer, ¿no?, con los ángeles flotando a congregarse. Si no, no, a ese lugar, no. Tiene que ser un lugar amplio, ¿no? Hay algunas iglesias en Estados Unidos que todos los años cambian escenografía, cambian todo el mobiliario de lo que es el altar. Y a veces nosotros entramos en corrientes que no tienen sustento en la palabra de Dios. El Señor dijo, ¿dónde están los otros? Qué tremenda esta pregunta, hermano, porque si nosotros prestamos atención, hay un dejo de enojo de parte de Dios. Ahora, yo tengo que entender algo. Es que Dios no exige. Dios no nos obliga a ser agradecidos, pero sí lo espera. Dios nunca lo va a obligar, pero sí va a esperar. ¿Lo entiende? Es muy sencillo. Dios jamás le va a estar exigiendo a usted, pero sí lo está esperando. Está esperando que nosotros seamos agradecidos.
Y también es importante que nosotros podamos comprender que nuestro agradecimiento va de la mano de la fe, va de la mano de la fe. Fíjese que las palabras finales, el Señor le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjese cómo hay varios pasajes que usted puede encontrar donde el Señor, después de una sanidad, habla de la fe. Habla de la fe. Alguien es sanado y le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y acá es donde también, tanto salvación como sanidad, la etimología de la palabra es muy similar. Por eso para el judío, tanto ser salvo como ser sano era casi lo mismo. Alguien que experimentaba una sanidad es porque había ejercido fe hasta el punto que tenía un encuentro con Dios, que tenía un encuentro con el Señor. Ahora depende de nosotros qué hacemos con ese obrar sobrenatural de Dios, porque hay algunos que se ponen en esta postura y Dios ya me sacó las papas del fuego, listo, ya está. Algunos vienen, lloran, ay, necesito, pastor, necesito el trabajo, estoy mal, estoy re mal económicamente. Bueno, vamos a orar. El Señor los bendice con un trabajo, un buen trabajo, y después dicen, no tengo tiempo. No tengo tiempo para congregarme. Eso es para usted, pastor, que le sobra el tiempo. Pero yo no tengo tiempo. ¿Pero cómo? ¿Y antes? ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste de cómo llegaste, de cómo estabas, la condición en la que estaban? Y ahora ya no tenemos tiempo para el Señor. Algunos se comportan de esta manera. Vuelvo a repetir, tenemos que ser agradecidos, pero ese agradecimiento también tiene que ser con fe. Y yo recordaba esto, ¿no? No sé si alguna vez a usted le ha pasado de que uno a veces trata de corregir a los hijos y uno dice, bueno, pero tenés que agradecer. Gracias. Bueno, gracias. Y es como ese gracias como que te está pegando casi. Y no es la forma. Por eso entender de que no es algo de labios para afuera. No es que ser agradecido y decir, gracias, gracias, gracias. Ay, gracias Jesús, gracias, gracias. Gracias Jesús, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y estamos todo el tiempo diciendo gracias. No tiene que ver con la palabra, con lo que yo suelto con mis labios. Tiene que ver con lo que yo suelto, pero que sale del corazón. Tiene una actitud que lo respalda. Y esta persona experimentó un milagro. ¿Cómo no iba a dar gracias a Dios? Él dijo, yo no me importa qué es lo que haga el resto, ¿no? Y a veces esperamos, bueno, ¿qué hacemos, muchachos? Vamos todos juntos, damos gracias, no damos gracias, y la mayoría no va, y bueno, listo, yo voy con el resto. Y Dios no nos trata en masa, porque nosotros nos vamos a mover así, para con Él. Por eso este samaritano dijo, yo voy a dar gracias. Lo quieras o no, hubo una decisión en su corazón. ¿Pero por qué decidió? Porque había experimentado algo tan profundo. Y esto es lo que a mí me lleva a meditar también, ¿qué es lo que estamos experimentando en este tiempo? Porque si no estoy siendo agradecido es porque quizás no me he dado cuenta y mi comunión se ha cortado. Mi cercanía se ha cortado. Pero cuando yo tengo cercanía con Dios, tengo tantas razones y tantos motivos para poder postrarme y decir gracias, Señor. Gracias por haberme cuidado, por haberme protegido, por haberme dado tanta gracia, tanta misericordia. Gracias porque hoy estoy vivo, gracias porque hoy tengo alimento, gracias porque tengo familia, porque puedo compartir, porque tengo todos los sentidos, hermanos. Y quizás alguno diga, bueno, pero a mí me falta un poco el oído, o no sé, algún problema de salud. Aún, dé gracias por adelantado, porque el Señor le tiene en cuenta. Como estos leprosos, por adelantado dieron gracias y experimentaron un milagro. Marcos capítulo 5, versículo 33 y 34. Marcos 5, 33 y 34. Yo lo leo, hermano, no se haga problema. Dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho sabiendo lo que en ella había sido hecho
vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta es la mujer que fue sanada de flujo de sangre. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de todo de tu azote. Ella experimentó una sanidad, pero el Señor le dijo que había sido salva. Porque la experiencia de la sanidad implica fe y acercamiento a Jesucristo. Lucas capítulo 18, 40 al 43 dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Otra persona que experimentó una sanidad, pero el Señor le habló de fe y de salvación. Y luego vio y le seguían glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Nuestro agradecimiento al Señor también afecta a otros. Por eso, hermano, es tan importante que nosotros seamos agradecidos y tengamos una actitud de agradecimiento continuo, porque esto afecta a otros. Y es una predicación abierta. A veces nosotros decimos: no, pero hay que hablar de Jesús. Sí, hay que hablar de Jesucristo, pero cuando nosotros sostenemos un estilo de vida diferente, sustentado en la palabra, en la obra del Espíritu, teniendo una actitud diferente, siendo diferente, teniendo un estilo de vida diferente, se transforma en una predicación. Nuestra vida se transforma en una predicación. Como le decía, Dios no nos exige ser agradecidos, pero sí lo espera. Y depende de usted, porque es algo totalmente agradable que conmueve el corazón de Dios. Nosotros somos quienes decidimos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.